Hoy, antes de comenzar, ¿qué te parece si tomas tu dispositivo o tu Biblia y vamos a decir nuestra confesión de fe? ¿Te parece? ¿Están listos? Vamos allá, vamos allá. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está al lado tuyo, ¿estás listo? Yo quiero dejarte saber que hoy vamos a estar hablando sobre los 3 pilares de crecimiento cristiano. Y si has estado con nosotros los pasados fines de semana, es una serie que hemos estado discutiendo, es un tema en el que hemos estado exponiendo y hoy no va a ser la excepción. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de uno de los temas que yo diría que puede ser más importantes en la vida de un cristiano. ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, ¿cómo yo escucho la voz de Dios? ¿Les ha pasado? Yo soy el único que me he hecho esa pregunta, ¿cómo escucho la voz de Dios? Fíjate que escuchar la voz de Dios habla del nivel de cristiano que tú y yo somos. Habla de dónde estamos tú y yo como cristianos, como nuestra relación con Dios. El poder escuchar la voz de Dios nos deja saber a nosotros dónde nosotros estamos ubicados en nuestra relación con Dios. Amén. Muchas personas, la mayoría de las personas, están buscando cómo poder identificar eso. ¿Les ha pasado que han estado en un lugar donde hay muchas personas y se les hace difícil quizás reconocer la voz de tus familiares? Y hay como que tantas personas, y si tú eres padre o eres hijo y tus hijos son pequeños, tú estás, no me sueltes la mano. O le dices, me escucha, aquí estoy. Hay otras personas que tienen hasta algunos, ¿cómo se dice? Sonidos o silbatos para poder identificarse, ¿me entiendes? Es una de las personas y ya tú sabes, donde quiera que tú estés, espérate, hay alguien por ahí que te conoce, tú sabes. Y hay otros, tienen un nombre y eso es como que el nombre de la familia, nadie más los conoce, para tú poder identificar dónde estás cuando hay mucho ruido o cuando, ¿verdad?, las cosas quizás están un poco fuera de control. Pues de la misma manera, el Señor, Dios, Jesús, nos ha dejado saber en su palabra, en la Biblia, cómo nosotros podemos identificar la voz de Dios en nuestra vida. Y es sumamente importante que podamos entenderlo de cómo lo vamos a hacer para poder nosotros caminar hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para que nosotros podamos saber qué decisiones tomar en los momentos difíciles, para poder caminar en el camino, en el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Amén. ¿Sabes que nosotros vivimos en una sociedad que constantemente está buscando la paz? ¿Cuántos de ustedes han buscado como que decir, wow, yo me tengo que mover de aquí porque no me siento en paz? O mi corazón me está dejando saber algo y simplemente yo no me siento bien. ¿Les ha pasado? Y nosotros vivimos en esta sociedad que la gente constantemente está como que, ok, espérate. Yo tengo que buscar la paz. Tengo que ver qué es lo que me va a traer paz porque no sé dónde estoy. El Señor nos deja saber, nos habla a través de la conciencia. ¿Es conmigo? ¿Conciencia? Y hemos hablado que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dile a la persona que está al lado tuyo, espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros le servimos a un Dios que es un Dios trino, que es Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros también somos 3 partes porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. ¿Qué detalle tan hermoso? ¿Tú sabes que tú le sirves a un Dios que es detallista? Que Él te está dejando saber, mira, tú eres tan especial. Tú eres tan hermoso. Tú eres mi más preciada creación que yo quiero que tú sepas que tú estás creado a mi imagen y semejanza. Y de la misma manera que yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres alma, espíritu y cuerpo.
Qué detalle más hermoso del Señor. Y mira esto, nosotros hemos hablado en las semanas pasadas que nosotros tenemos que constantemente alimentar nuestro espíritu. Y la voz de nuestro espíritu es la conciencia. El alma tenemos que renovarla diariamente. El alma es nuestra mente. O sea que la voz del alma es nuestra lógica, nuestro razonamiento. ¿Okay? Estoy explicando para que podamos identificarnos, para que podamos entender. ¿Está bien? Y la voz del espíritu, estoy repitiendo, es la conciencia. La voz del cuerpo son los sentimientos. La voz del cuerpo son los sentimientos. Nuestra misión como cristianos, lo que tenemos que hacer diariamente, una vez tú y yo le hemos entregado el corazón a nuestro Señor, es diariamente alimentar nuestro espíritu, diariamente renovar nuestra mente y diariamente poder crucificar nuestras emociones. Esas emociones que sabemos que no vienen de Dios, que vienen del enemigo. Porque el enemigo sabe que tiene que atacarnos. Ese es el trabajo del enemigo. Pero Dios nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos hable. Pero nosotros tenemos que poder identificarlo. ¿Estás conmigo? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Vamos a ir a nuestra primera escritura de hoy. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. Este versículo es hermoso. Este versículo es hermoso. Que el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, ya ahí tenemos una promesa, un atributo de Dios, os santifique por completo. ¿Dónde estamos buscando paz diariamente nosotros? Estamos buscando paz quizás en nuestro trabajo, estamos quizás buscando paz en nuestra familia, estamos buscando paz quizás en las redes sociales, estamos buscando paz con el dinero que tenemos en el banco, estamos buscando paz con un estatus social. ¿En qué estamos buscando paz? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nuestra perspectiva, nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestra acción está dirigido a donde no tiene que estar dirigido. Cuando la palabra de Dios nos dice que el mismo Dios de paz, o sea que nuestra paz viene del Señor. No puede venir de las circunstancias, no puede venir de tu trabajo, no puede venir de tu familia, no puede venir de cuánto dinero tú tengas en el banco, no puede venir de lo que las personas hayan dicho de ti, de tu estatus social, del título que tú tengas. La paz viene de Dios. O sea que tú y yo estamos comandados diariamente a que si no sientes paz, podamos decirle: Señor, me quito yo, entra tú en mí. Y como dice tu palabra, tu promesa, dame de esa paz que tanto necesito. Lo que pasa es que muchas veces hemos aprendido, nos han enseñado, hemos tenido una doctrina que nos enseña que la paz la encontramos en otros lugares. Hemos aprendido quizás de diferentes personas, quizás hasta de personas que admiramos, que tenemos que tener cierto dinero en el banco, que tenemos que tener cierto estatus para poder tener paz y sentir paz. Se los digo porque a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces han estado en conversaciones, esos círculos de conversaciones que a veces se hacen quizás en una fiesta o algo, y tú escuchas a personas decir algo y tú como que empiezas mentalmente a identificarte dónde tú estás, porque tú escuchaste lo que la persona dijo, y tú ves que esa persona quizás está lo más bien, está feliz, y tú ves como que quizás tienen un poquito de paz, y tú dices: espérate, yo quiero eso. Y empezamos el juego de la comparación. Espérate, tú ves dónde está esta persona, tú estás aquí, y tú como que quieres entrar en ese círculo, ¿verdad? Para poder sentirte en un mismo estatus social o buscar algo que tú quieres porque las otras personas lo tienen. ¿Les ha pasado? Pues muchas veces el juego de la comparación juega en nuestra contra. Cuando nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es declarar lo que nosotros somos, lo que Dios ha dicho que tú eres. Que Dios te deja saber que tú eres hijo, que tú tienes una herencia, que Dios es por ti, que tú eres sano, que tú eres libertado, que Dios te va a bendecir, que Dios va a abrir paso frente de ti. ¿Estás conmigo? Mira lo que continúa diciendo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjate que nosotros para poder obtener paz tenemos que hacer algo. Tenemos que diariamente crucificarnos a nosotros mismos. Yo he dicho esto otras veces. Para cada promesa hay una premisa. Eso significa que si yo quiero obtener la promesa, tengo que hacer algo. Si yo no hago algo, el Señor no puede hacer nada. Yo tengo que posicionarme en un lugar en el que Dios me pueda bendecir. Yo tengo que posicionarme para que Dios me pueda bendecir. Las personas están buscando esa paz diariamente. ¿Cuántos les ha pasado que ustedes llegan a un lugar y pueden identificar que no hay paz? Como que tú ves las caras de las personas y quizás escuchas el tono de voz y tú dices, espérate, aquí pasó algo, se dijeron 2 o 3 cositas, no de amigos, y tú puedes sentir que algo pasó. ¿Les ha pasado? Podemos discernir, ¿verdad? Pues cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, está la paz de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en un cuarto, está en un lugar específico, tú puedes sentir la paz de Dios. Ahora, si tú sientes división, confusión, duelo, ese es el espíritu del diablo, ese es el espíritu del enemigo. O sea que si en tu casa hay falta de paz y hay duelo y hay confusión, el espíritu quizás no está habitando ahí. José, tú estás diciéndome, ¿qué tú me estás diciendo? Recuerda que nosotros como iglesia queremos ayudarte a identificar cómo podemos mejorar. No queremos decirte que vengas un domingo aquí que tú no tengas un paso de acción. Es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, como iglesia, como nuestra misión de dirigir a las personas a Dios y ayudarlos a descubrir el propósito de Él para sus vidas, que te podamos equipar, que te podamos dar herramientas para que tú puedas tener una vida plena, una vida feliz, que el Señor pueda cumplir el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para todas las personas que te rodean. Y queremos ayudarte a identificar esos detallitos que quizás a veces se nos pasan por alto. Si tú ves que el duelo, la confusión a veces es demasiado, eso es un espíritu que tienes que reprender. Es un espíritu que tú tienes que declarar que se vaya fuera de tu casa, fuera de tu vida, de la vida de tus hijos. Y que el Dios de paz, el espíritu de paz, entre en tu familia. Amén. Dale 5 a la persona que está a tu lado y dile, Dios es por ti. Vamos, otra vez, Dios es por ti. Dios te ama. Quiero dejarte saber, bien importante, que la voz de tu cuerpo, como te decía, son los sentimientos. La voz de la alma es la lógica de razonamiento. Pero la voz del espíritu es la conciencia. No puedes cumplir el llamado de Dios sin la habilidad de escuchar la voz de Dios. No vas a poder cumplir el llamado que Dios tiene para tu vida, para la vida de tu familia, si no puedes escuchar la voz de Dios. Es retante, es quizás un poquito difícil decir, José, yo he estado en esas situaciones en las que no sé qué hacer. He estado en esas situaciones en las que tengo miedo, tengo muchas emociones corriendo y es como que un momento en el que tengo que tomar una decisión y no sé qué es lo que va a pasar y cómo yo identifico y qué hago. Yo recuerdo uno de esos momentos en mi vida, era el momento en que yo quería saber si era el propósito de Dios moverme de Puerto Rico hacia Missouri. Yo sé que la mayoría de las personas que están aquí hemos enfrentado esa situación también. Hemos enfrentado esa misma pregunta. Y quizás si fue como a mí, yo oraba y yo, Señor, dame paz, confirma. Y estamos constantemente buscando y a veces es un proceso. Se nos hace difícil poder identificarlo. Pero ¿cuántos de ustedes pueden testificar que han sentido paz en muchos de esos momentos? ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos les ha pasado todo lo contrario? Que no han sentido paz. ¿Les ha pasado? Es como cuando tú vas a salir de tu casa y de momento algo te dice, vuelve para atrás que se te quedaron las llaves. Y tú sigues y bajas las 7 escaleras que tienes que bajar, coges el aguacero que parece que está cayendo allá afuera y cuando llegas al carro no tienes las llaves. Entonces, ¿tú sabes qué es lo gracioso de todo esto? Que uno piensa y uno dice, yo creo que de verdad no están, pero yo voy a seguir porque tengo tanta confianza en mí mismo.
¿Sabes? El cuerpo te deja así, no, tú estás bien, tú sabes. Es para que camines 7 escaleras más, tú sabes, para que rebajes 2 o 3 libritas. Pero muchas veces nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos habla en cosas sencillas y nosotros a veces no sabemos identificarlo. ¿Cómo vamos a poder pedir que el Señor nos hable si aún en las cosas sencillas no sabemos identificar qué es Él? Y tú vas a decir, ok, José, ya has dicho mucho, entiendo que tengo que hacer algo para poder obtener algo, entiendo que necesito escuchar la voz de Dios para poder cumplir el propósito de Dios para mi vida, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos de acción tú me estás dando? Mira esto, mira lo que dice Romanos 8, versículo 13 y el 16. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Y yo leí ese primer versículo y yo, wow, espérate, Señor, ahí no hay paño de calentamiento, esto es directo al hígado, como decimos por ahí. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu, o sea, la voz del Espíritu es la conciencia, la voz del Espíritu es la conciencia, la voz del Espíritu es la conciencia, hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Si podemos controlar y crucificar nuestra carne diariamente, nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios. O sea que yo me estoy posicionando, estoy saliéndome de un lado para posicionarme en otro. Me estoy saliendo de una posición para ponerme en posición. Estoy dejando al lado los deseos de la carne para posicionarme en el Espíritu. Porque en este lugar el Señor no me puede hablar. Pero si me posiciono aquí, el Señor sí me va a hablar. ¿Cuántos han jugado béisbol o softball? Anuncio no pagado. No sé si la actividad de béisbol vaya a ocurrir por esta lluvia, ¿ok? Y tendremos un poquito más de claridad, pero quiero dar este ejemplo. ¿Qué pasa cuando el catcher, ¿verdad? Batean, viene el corredor, viene de la tercera base. ¿Qué pasa si el catcher se mueve hacia el lado y el corredor entra a la base? Entró a la base, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el catcher está en posición para recibir la bola? Le da out, ¿verdad que sí? De la misma manera, nosotros muchas veces queremos escuchar de Dios, pero nuestra posición, nuestra vida está en la posición incorrecta. Hemos dejado que los deseos de la carne, hemos dejado que a veces el pecado, hemos dejado que nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva nos saquen de posición y no nos dejan estar en posición para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nos quejamos, ay, espérate, estoy recibiendo tantas pruebas difíciles. ¿En qué posición estás? ¿Estás fuera de posición o estás en posición? Si quieres escuchar la voz de Dios, para cada promesa hay una premisa. Yo tengo que hacer algo. El Espíritu es la conciencia. ¿Qué tengo que hacer? Combatir los deseos de la carne. Tengo que posicionarme para poder escuchar la voz de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, otra vez Espíritu, la voz de la conciencia, el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Espérate. O sea, que si yo logro poder entender que el Espíritu Santo y conocer su voz, soy declarado hijo de Dios. Pero si estoy en otra posición en la que no puedo escuchar la voz de Dios, si soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Es fuerte. Es fuerte, pero hay una realidad y las cosas se tienen que decir como son. Nosotros vamos a pasar una eternidad en el cielo o vamos a pasar una eternidad en el infierno. ¿Dónde estamos posicionados? ¿Dónde estamos posicionados? Pues no recibieron el espíritu de la esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en la cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate que yo, cuando soy hijo de Dios, mi espíritu está conectado con el Padre. Tengo una conexión directa con el Padre. O sea que si yo tengo una conexión directa, yo puedo escuchar la voz del Padre a mi vida.
Yo puedo, en vez de reaccionar con miedo, en vez de reaccionar en una situación en la que no sé lo que voy a hacer, no, espérate. El Espíritu Santo me está dirigiendo a qué hacer. El Espíritu Santo me está diciendo, espérate, no inviertas tu dinero aquí, inviértalo acá. El Espíritu Santo te está diciendo, no vayas a esta universidad, ve a esta universidad. El Espíritu Santo te está diciendo, no te muevas de este lugar, muévete a este lugar. El Espíritu de Dios te está diciendo, espérate, no compres esta casa, espera un poquito más. Muchas veces nosotros tomamos decisiones por emoción. Y muchas veces tomamos decisiones porque otra persona te dijo, hazlo. ¿Les ha pasado que hemos tomado decisiones porque otras personas lo dicen y porque no hemos escuchado la voz de Dios? Y porque simplemente pensamos que estaba bien. No, muchacho, que eso, aquel me lo dijo. Que esa es la mejor inversión que yo voy a hacer. Y muchas veces ellos no terminan sufriendo las consecuencias. Nosotros las sufrimos. ¿Qué voz estás escuchando hoy? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo? ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo? La conciencia. Ustedes lo tienen, ustedes están ready, ustedes están listos. Eso es. Juan 10:4. Y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esto es una referencia de uno de los versículos en los que habla de cómo el pastor, sus ovejas las escuchan. Y puede estar ocurriendo lo que esté pasando, pero una vez ese pastor habla, las ovejas lo escuchan. ¿Cómo nosotros escuchamos a nuestro Padre? ¿Cómo nosotros escuchamos a nuestro pastor? Con tanto ruido, tanta distracción, tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios para nuestra vida? Yo recuerdo, mi padre me contaba esta historia, yo la he contado aquí anteriormente, y yo era pequeño y recuerdo que mis padres iban para un viaje misionero y yo recuerdo que yo siempre le pedía a mi papá que me trayera un obsequio de donde fuera que él visitara. Pero específicamente para este viaje, mi padre me cuenta que yo le entregué una bolsa, un envase, ¿verdad? Lleno de canicas. ¿Sabes lo que son canicas, verdad? Los bolones le dicen en Puerto Rico. Y yo recuerdo que yo le dije a mi papá, papi, esto es para que se lo deje a un niño, a alguna familia que lo quieran, que lo necesiten. Porque mi papá me había dicho que iban para un lugar que había mucha necesidad. Pasa el tiempo, van al viaje y estando en el viaje, el director de la misión le comenta, ay, yo olvidé traerle unas canicas a esta familia que en mi viaje pasado las había pedido para este hijo. Y mi papá se queda asombrado y dice, wow, espérate, mi hijo me dio una bolsa de canicas para que yo se la entregara a alguien, para que fuéramos de bendición para otra persona. Y cuando mi papá me contó eso, luego de grande, yo esto le estoy diciendo, yo me enteré esto como hace 5 años atrás. Para mí fue de gran bendición, pero el punto de esta historia es que aún yo siendo niño, yo estaba actuando, escuchando la voz de Dios sin saberlo. Porque no era algo, yo quizás estaba acostumbrado a pedir, pero en ese momento estaba dando. Yo estaba tomando un paso de acción y gracias a eso, y no es para mí nada de eso, o sea, la gloria es de Dios. Pero gracias a esa acción, otra familia fue bendecida, otras personas fueron bendecidas. Yo quiero decirte que es tan importante que tú puedas escuchar la voz de Dios porque no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a las personas que están a tu alrededor. El tú poder escuchar la voz de Dios determina si tú vas a dejar un legado o no. Si nuestro pastor David Blum no hubiera escuchado la voz de Dios para su vida de plantar una iglesia hispana, habiendo hecho sacrificios, caminando quizás cuando sentía miedo o temor, y hubieran huido, esta iglesia quizás no estaría aquí, tú y yo no estuviéramos aquí. Piensa que el poder escuchar la voz de Dios, el tú poder crecer en esos 3 pilares de crecimiento, pero que el Espíritu, que la voz del Espíritu es la conciencia y que tú puedas poder identificarlo para que te ayude a tomar decisiones, no es simplemente una decisión sencilla para el momento, para el día de hoy, sino que es algo que es eterno, que es legado, que va más allá de lo que tú puedas ver en este momento.
El Señor quiere que tú cumplas el propósito que Él ya te ha asignado, pero tenemos que poder identificar su voz. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Cuántos han visto eso? Prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cautericidad la conciencia. Fíjate que volvemos a lo mismo, espíritu, la voz es la conciencia. Fíjate que las decisiones, lo que es erróneo, lo que está malo, influencian nuestra conciencia. Esto es muy poderoso lo que voy a decir ahora. Muchas veces nosotros estamos en un lugar de comodidad y muchas veces la comodidad no nos permite poder escuchar la voz de Dios. Me explico más. Muchas veces hemos adoptado creencias, hemos adoptado acciones, hemos adoptado formas de pensar, formas de actuar, que nosotros simplemente sin darnos cuenta bloquean nuestra conciencia. O sea que nos cambian de posición, como estábamos hablando ahorita. Y el mantenernos cómodos no nos mantiene desarrollar nuestra conciencia. O sea que por lo tanto no puedo escuchar la voz de Dios. Y es un proceso que quizás es lento y pasa sin darnos cuenta. Y de momento pasan 3 o 4 años, 5 años, 6 años y nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar y que no hemos podido escuchar la voz de Dios. Es fuerte. Tu doctrina determina tu experiencia con Dios. O sea que la palabra doctrina significa mensaje. O sea que si tú has escuchado un mensaje de que Dios es un Dios castigador, de que tú estás enfermo porque Dios quiere enseñarte algo o porque eres un pecador, eso es lo que tú has aprendido. Ese es el tipo de Dios que vas a tener. O sea que por eso es que es tan importante que tú entiendas que Dios es por ti, que Dios te ama, porque ese es nuestro mensaje. Porque el tipo de doctrina que tú aceptes va a determinar el tipo de Dios que tú vas a experimentar por el resto de tu vida. O sea que si tú has experimentado que Dios es un Dios que castiga, que Dios es un Dios vengativo, ese es el Dios que vas a tener. Pero cuando empiezas a cambiar tu mente y empiezas a cambiarte de posición y entiendes, espérate, Dios es por mí, Dios es por mi familia, Dios me ama, Dios quiere que yo tenga mi mejor vida, que yo tenga propósito, que yo me sienta bien, que yo no esté en depresión, que yo no esté enfermo, que mis hijos tienen un futuro, que yo tengo futuro. Cuando tú entiendes eso, de que la doctrina que tú aceptes va a determinar el tipo de Dios que tú vas a experimentar, todo cambia. Todo cambia. Primera de Timoteo 1, 18 al 19. Adriel, puedes venir por ahí, o Isaías. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Mira esto, la buena conciencia. La buena conciencia. Sabemos que la conciencia es la voz del Espíritu. La conciencia es la voz del Espíritu. La conciencia es la voz del Espíritu, la cual algunos desecharon o naufragaron en cuanto a la fe. Si yo no tengo una buena conciencia, mi fe no funciona. Mi pecado mata la conciencia. El pecado me saca de posición para poder conectar con Dios. Una conciencia que no está limpia desecha la fe, ahoga la fe. Quiero terminar con este versículo. Hechos 24:16. Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres.
¿A qué tú has sido llamado? ¿Qué tenemos que hacer para poder crecer en los 3 pilares de crecimiento? Pero específicamente para poder desarrollar la habilidad de escuchar la voz de Dios para nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Puntos para aplicar. Número 1. Mantén una conciencia limpia. La palabra de Dios dice que estudiemos la voz de Dios diariamente. Y luego que podamos escuchar la voz de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Josué 1:8. Número 2. Arrepiéntete todos los días. Arrepiéntete todos los días. Yo no soy perfecto. Tú no eres perfecto. Nadie es perfecto. Pero cuesta humildad poder entender que para nosotros posicionarnos donde Dios quiere, tenemos que arrepentirnos todos los días. Tenemos que humillarnos ante Dios y decir: Señor, perdóname por esos pecados que conozco y por los pecados que no conozco. Si no reaccioné de una buena manera, Señor, ayúdame a la próxima vez reaccionar de la próxima manera. Señor, ayúdame a poder tener una mejor relación con mi esposa. Ayúdame a poder escucharla porque tú me la has dado por algo. Ayúdame a poder ser de mejor ejemplo a mis hijos. Ayúdame, Señor, a poder dejar este hábito que no es sano. Ayúdame, Señor, a poder encontrar tu paz. Cuesta humildad poder posicionarnos donde Dios quiere que estemos. Número 3. Obedece las instrucciones de Dios. Eso significa que nosotros amamos lo que Dios ama y detestamos lo que Dios detesta. La Biblia dice que Dios detesta el pecado. Por lo tanto, yo tengo que detestar el pecado. Yo tengo que amar lo que Dios ama y detestar lo que Dios detesta. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y en el campamento de jóvenes yo le compartía a los jóvenes la historia de Pedro y cómo Pedro era un pescador, ¿verdad? Y estaba acostumbrado a estar en el mar. Discípulos estaban acostumbrados a estar en el mar y llega este momento cuando los discípulos están ministrando con Jesús y Jesús se queda orando, pero los discípulos se van a pescar y están en el medio del mar y de momento comienza una tormenta que la Biblia dice que los discípulos estaban asustados, estaban atemorizados y muchos estudiosos dicen que la tormenta era tan fuerte que ellos podían determinar de que ellos estaban asustados porque los discípulos eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a estar en el mar con oleajes grandes, con lluvia, con trueno, pero había algo específico de esa tormenta que no los tenía en paz. Había algo específico de ese momento que ellos estaban atemorizados. Muchas veces nosotros estamos en un lugar que lo que sentimos es tanto temor, tanto miedo, porque es algo que quizás no hemos experimentado nunca y no tenemos el control de la situación. Pero la historia continúa diciendo y llega un momento que ellos empiezan, específicamente Pedro, empieza a ver a alguien caminando hacia ellos. Esto es en medio del mar y yo te imagino, si yo soy ellos y yo de momento veo a alguien caminando en medio del mar, es como que, tú sabes, yo creo que yo me tiro y nado hacia otro lado, tú sabes. Es como que totalmente lo contrario. Y la Biblia dice que ellos pensaban que era un fantasma. Peor, si yo veo algo que está como que flotar, mi gente, ¿sabes? Yo me convierto en nadador profesional en 2 segundos. Tú sabes, yo llego bueno. Lo interesante de esto es que cuando logra identificar, específicamente Pedro, que él era Jesús, algo ocurrió. Y es que Pedro, en vez de querer quedarse en la barca, él quería caminar hacia Jesús. Él decide tomar un paso de acción de salir de la barca, salir de donde estaba para caminar hacia el Señor. ¿De dónde tú tienes que salir hoy para poder caminar hacia Dios?
¿De qué lugar tienes que salir para que te puedas poner en posición con Dios? Para que tú puedas poder conectar con Dios, que tú puedas identificar, que tu conciencia pueda escuchar la voz de Dios. ¿De dónde tienes que salir? La historia no acaba ahí. La historia continúa diciendo y dice que cuando Pedro empieza a caminar y empieza a caminar, él está asombrado y está caminando mientras está mirando a Jesús. Pero cuando mira hacia el lado y empieza a ver los vientos y empieza a ver la tormenta, comienza a hundirse. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida se hunde. Pero cuando logramos mantener nuestros ojos fijados, nos arrepentimos diariamente. Nuestra conciencia está limpia. Buscamos de Dios diariamente, leemos nuestra Biblia de un año. Podemos decir buenos días Espíritu Santo antes de entrar a cualquier teléfono o lo que sea. Nos estamos diariamente manteniendo nuestra vista en Jesús para poder caminar hacia el propósito que Él tiene para su vida. No estamos hundiéndonos, sino que estamos caminando en el camino que Él ya ha abierto para nosotros. Nos estamos saliendo de una posición para poder entrar en posición. En este momento yo te voy a pedir que bajes tu cabeza con el respeto que todos nos merecemos. Pero yo de verdad creo que hay personas que tienen que dejar algo a un lado. Hábitos, comportamientos, actitudes. Lo que te está evitando poder conectar con Dios. Eso es algo entre tú y Dios. Eso es algo entre tú y Dios, nadie más. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que en público poder dejarle saber al Señor que mira, yo me arrepiento. Y es por eso que yo quiero preguntarte si tú estás aquí, es tu primera vez, o si estás en línea, nos estás viendo. Si tú no has aceptado al Señor como tu único y exclusivo Salvador, o si inclusivemente tú dices, wow, yo tengo que de verdad renovar mi vida, tengo que arrepentirme diariamente, tengo que poder escuchar la voz de Dios, o simplemente quieres reconciliarte con el Señor, ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que alces tu mano. Esto es entre tú y Dios, nadie más está mirando, nadie más está mirando. Si ese eres tú, levanta tu mano. El Señor quiere tener un encuentro contigo. El Señor quiere que tú tomes ese paso de acción para que puedas ponerte en posición. Gracias Dios, gracias Dios. Una vez más, si ese eres tú, levanta tu mano. Gracias Dios. Iglesia, ¿qué tal si hacemos esta oración juntos? Señor, te amo. Perdóname si te he ofendido. Perdona mis pecados. Yo declaro que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Perdóname. Hazme una criatura nueva. Ayúdame a poder experimentar la paz que viene de ti. Ayúdame a diariamente poder posicionarme para poder escuchar tu voz, para poder crecer y no confundirme con otras voces. En el nombre de Jesús. Amén.